Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 1 del aula Emprendimiento 1 y 2. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, y tal cual como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando esta sesión sincrónica del módulo 1 que se denomina proceso creativo. Como es de su conocimiento, el día de hoy tuvo cierre la primera de las actividades evaluables. Incluso, pues ya muchos de ustedes tienen su respectiva nota. Solamente un caso de ingreso tardío al curso, al cual se le amplió el tiempo de presentación a la actividad de acuerdo a las fechas de carga. Se le dio la semana mínima de realización de la actividad y ya está habilitada para entregar su actividad número 1. El resto de los estudiosos pues ya tienen su calificación, su nota. Yo evalué las actividades que ustedes entregaron en este curso el día de hoy. Por lo tanto, pues ya pueden ingresar a la plataforma y consultar su calificación en la actividad número 1. A partir de este momento ya se encuentra habilitada la actividad número 2, que tendrá cierre, si no estoy mal, el día 1 de marzo. Más sin embargo, yo voy a verificar acá para dejar, como siempre trato de hacerlo, en claro las fechas de presentación de cada una de las actividades. En efecto, la actividad número 2 es el quiz de conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento. Tendrá cierre el día 1 de marzo a las 8 de la mañana. Como siempre vencen las actividades en este curso los lunes a las 8 de la mañana, a excepción de la evaluación final, que ya les comenté, tendrá cierre un día domingo a la medianoche. El día domingo que cierra el curso también, el 28 de marzo. Bien, en esta sesión sincrónica vamos a hablar del concepto de plan de negocio. Vamos a hablar también del concepto de emprendedor, pero particularmente vamos a hablar de los elementos que componen un plan de negocio. La idea es que ustedes en este primer curso identifiquen cómo está estructurado un plan de negocio y qué elementos contiene ese plan de negocio para el momento en que ustedes vayan a desarrollar su proyecto de emprendimiento, conozcan qué son esos elementos importantes a la hora de desarrollar alguno. Bien, el plan es el siguiente. En primer lugar voy a hacer una breve presentación de este módulo, luego voy a hablar del concepto de plan de negocio, voy a hablar de qué compone, cómo se estructura un plan de negocio y profundizaremos en esos marcos de presentación, de mercados, de operaciones, de organización y el marco de finanzas. Inicialmente, pues recordemos que este módulo número 1 se denomina proceso creativo. Dentro del desarrollo del módulo número 1 tenemos planeadas dos actividades. La primera de ellas ustedes ya la desarrollaron y la segunda, como lo mencioné, ya está habilitada. Este módulo tiene dos competencias principalmente. Busca que ustedes puedan identificar las principales habilidades creativas que cada uno de ustedes tiene para desempeñarse con éxito en la vida personal y profesional. También busca que ustedes puedan desarrollar nuevas formas de pensamiento aplicando técnicas que estimulen el pensamiento lateral enfocado al desarrollo emprendedor. Tenemos dos actividades como lo acabo de mencionar. La primera de esas actividades cerró hoy. Todos ya tienen su calificación, tienen su nota de ese primer 25% del curso. Teníamos la sesión sincrónica programada para el día de hoy. Tendremos otras dos sesiones sincrónicas programadas en el desarrollo del curso. Increíblemente pues ya llevamos 2 semanas de desarrollo del aula, ya estamos iniciando la tercera semana y nos quedarán por delante tan solo 4 semanas, ¿no? Son un total de 8 semanas, esta es nuestra tercera semana y prácticamente de desarrollo del curso nos quedarán unas 4, 5 semanas por incluir esta
porque pues prácticamente esa última semana es un poco más corta, teniendo en cuenta que la actividad cierra un día domingo y que en esa última semana no tenemos programación de entregas, sino que particularmente ustedes estarán concentrados estudiando para la evaluación final y, y de cierta manera, pues ya las sesiones sincrónicas que desarrollemos durante esa última semana será la sesión sincrónica de cierre, donde simplemente pues vamos a aclarar nuevamente cómo fue el desarrollo del curso y cómo fue esa estructura de las notas. Bien. Como ya lo mencioné, ya está habilitada esta segunda actividad del quiz. Esa actividad tendrá cierre el día 1 de marzo. Falta mucho, uno diría, bueno, faltan 2 semanas para la presentación de esa actividad, es un tiempo más que suficiente, pero pues yo les sugiero, como siempre lo hago, tómense en el tiempo y el espacio adecuado para presentar sus actividades, sus entregas y no dejen para último momento la presentación de las actividades, ¿no? Tengan en cuenta que eso puede bajarles la nota, puede disminuir la nota, puede llegar a afectarlos, inclusive si no obtienen una buena calificación, si te obtienen un cero, pues puede llevarlos a comprometer su nota definitiva del curso. Bien. Bueno, en primer lugar, entonces hablemos del concepto de plan de negocio. A medida que evolucionemos en esta sesión sincrónica, iremos estructurando cómo se compone y cómo se estructura un plan de negocio, qué elementos contiene, qué se cuenta allí, para qué. Pero en primer lugar, tratemos de identificar cuál es el concepto que define esa palabra, ese conjunto de palabras de plan de negocio. Un plan de negocio sirve para concretar un pensamiento o idea a la realidad mediante la escrituración de diversos módulos sobre temas como mercados, operación, organización, finanzas, plan operativo, impacto, entre otros. De cierta manera, nosotros en el plan de negocio vamos a sintetizar información. Vamos a sumar allí información asociada a la idea de negocio, hacia el mercado al cual va a ir dirigido ese producto o el servicio que yo imagine en esa idea de negocio. Voy a tener en cuenta qué elementos necesito en términos operativos para poder construir ese producto que quiero ofrecer. Voy a tratar de identificar financieramente cuánto gasto me requiere yo poder desarrollar ese producto que quiero vender dentro del mercado y cuánto me cuesta también ponerlo en venta dentro del mercado, ¿no? De igual manera, esta información sirve como un resumen ejecutivo para presentar de manera global el desarrollo de ese proyecto de emprendimiento a los inversionistas que posiblemente vayan a financiar el emprendimiento que yo quiera realizar. A la hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto de emprendimiento siempre existirán varias limitantes, pero la principal limitante, que ustedes van a encontrar siempre son aspectos económicos y financieros, ¿no? Si todo el mundo pudiese emprender las ideas de negocio que se les cruza por la cabeza, por decirlo de esa manera, pues nosotros dentro del mercado encontraríamos 1000 productos de cada tipo de producto. ¿Sí? Encontraríamos 1000 gaseosas, encontraríamos 1000 marcas de jeans, encontraríamos 1000 marcas de automóviles, porque sencillamente todo el mundo emprendería y pues si tú contara con los suficientes recursos, pues llevaría a cabo su idea de negocio. Ese limitante es financiero, obviamente, no todo el mundo tiene los recursos para poder poner en marcha su idea, su proyecto de emprendimiento, y es allí donde aparecen los inversionistas, ¿no? Los conocemos como entidades financieras, bancarias, que pues a partir de generar una retribución a esa inversión, pues estarían dispuestos a financiar los proyectos de emprendimiento que tienen muchas personas a lo largo, podemos decirlo así, del territorio nacional. Entonces, el plan de negocio sirve para resumir esa información a la hora de presentar el proyecto de emprendimiento, a la hora de presentar esa idea de negocio a los posibles inversores, pues todo eso se puede resumir de manera mucho más adecuada en un plan de negocio. Si nosotros vamos a una entidad financiera solicitando la financiación particular de un emprendimiento, pues lo mínimo que nos van a pedir obviamente es el plan de negocio, porque se sabe que el plan de negocio tiene una estructura que evalúa diferentes apartados importantes para conocer el detalle de lo que contiene y de lo que se estructura
para una organización, ¿no? Eso es sumamente primordial, sumamente fundamental para poder conseguir los resultados que se desean. Bien. Este documento, entonces, el plan de negocio presenta información útil sobre la idea de negocio, sobre el proyecto de emprendimiento. Permite identificar el mercado puntual hacia el cual va a ir dirigido el producto o servicio que se quiere ofrecer. Permite identificar el impacto que va a tener sobre la sociedad que va a desarrollar el proyecto de emprendimiento. Permitirá conocer previamente cuáles son los requerimientos técnicos y financieros para poder llevar a cabo y para poder desarrollar ese proyecto de emprendimiento. A partir de que nosotros evaluamos cada uno de esos apartados que se solicitan y se requieren dentro del plan de negocio, podremos darnos cuenta si en verdad esa idea que yo creé inicialmente es viable o no. Nosotros podremos entonces evitar desarrollar emprendimientos que no son viables, que posiblemente me estén requiriendo a mí una gran inversión y que en realidad no me vaya a generar ningún tipo de retribución. ¿Cómo se compone entonces ese plan de negocio? ¿Qué evalúa? ¿Qué estudia ese plan de negocio? La estructura de un plan de negocio está dada a partir de 5 elementos básicamente definidos de la siguiente manera. En primer lugar, marco de presentación, seguido un marco de mercados, luego un marco de operación, un módulo de organización y finalmente un marco de finanzas. Cada uno de ellos alimenta un elemento particular, de cierta manera define las características de un proyecto de manera particular, pero de cierta manera cada uno de ellos es decisivo a la hora de poner en marcha un proyecto de emprendimiento. En primer lugar, encontramos el marco de presentación. En el marco de presentación simplemente se realiza una demostración de la información básica del plan de negocio. Es un abrebocas de los siguientes apartados que se irán abordando más adelante. De cierta manera, el marco de presentación es uno de los elementos que posiblemente se ajuste al finalizar el desarrollo de los demás marcos, porque como lo menciono, demuestra o hace un pequeño abrebocas de lo que posiblemente posteriormente vaya a observar o vaya a poder identificar el, la persona o el individuo que esté observando ese plan de negocio. Entonces, el marco de presentación, ya vamos a ver más adelante qué elementos se requieren, qué se debe agregar allí dentro del marco de presentación, pero es sumamente importante que nos quede claro que en este apartado simplemente se hace una breve introducción a lo que más adelante se va a poder evaluar de manera mucho más minuciosa. Luego encontramos el marco de mercados. En este marco de mercados se estudia cuál va a ser el mercado objetivo del emprendimiento, ¿sí? De la empresa que yo estoy emprendiendo o del producto que yo quiero ofrecer. Yo no puedo hacer en términos generales que mi producto va a ser vendido a todo el público. Yo tengo que identificar puntualmente cuáles son los requerimientos, las características que tiene un consumidor de manera particular. Sencillamente porque yo tengo que asegurarme que estoy cumpliendo con esas necesidades, con esos requerimientos que tiene ese cliente de manera particular. De nada me serviría a mí elaborar un producto si yo no estoy cumpliendo con esas necesidades, porque sencillamente ese cliente, ese consumidor, pues no va a estar de cierta manera incitado a adquirir o a comprar ese producto que yo quiero ofrecerle, ¿no? Yo tengo que evaluar primero de manera muy clara, muy detallada, cuáles son esas necesidades, cuáles son esos requerimientos, qué es eso que mi cliente quiere, para posteriormente sí desarrollar ese producto o alcanzar mediante ese producto el cumplimiento de esas expectativas o esas necesidades que tiene ese cliente. De esa manera el cliente sí va a estar ansioso o deseoso por adquirir ese producto que yo vaya a ofrecer. Luego, encontramos el marco de operación. El marco de operación busca realizar una descripción general del proceso productivo. En este apartado buscamos identificar claramente cuáles son las necesidades, cuál es el paso a paso, cuáles son los requerimientos que necesita la organización o que necesito yo para llevar a cabo ese emprendimiento. Claramente necesito identificar tal vez qué materiales, qué conocimiento técnico, qué maquinaria, qué insumos, ¿sí? Necesito yo para producir ese producto con esas características que quieren los clientes. Acá yo tengo que demostrar conocimiento sobre lo que estoy hablando.
porque yo no voy a vender una idea de negocio a alguien, a un inversionista, diciéndole o demostrándole que yo no conozco absolutamente nada sobre cómo desarrollarlo. Yo no puedo venderle a un accionista la idea de que yo vaya o que quiera desarrollar un vehículo eléctrico cuando no tengo la menor idea de cómo funciona un vehículo eléctrico. En este marco de operación yo tengo que demostrar conocimiento de gran manera sobre lo que voy a realizar, sobre lo que voy a desarrollar. Yo no puedo mostrar debilidad en este apartado porque obviamente pues pierde peso totalmente mi idea de negocio, ¿no? Un inversionista pues no va a poner su dinero en una persona que quiere realizar un vehículo eléctrico y que no tiene ni idea de cómo hacerlo, ¿no? No tendría sentido. Luego de ese marco de operación encontramos el módulo de organización. Ese módulo de organización, como podemos de pronto identificarlo en su nombre, está muy asociado a lo que es la estructura de la empresa, de la organización, ¿sí? Del emprendimiento que va a desarrollar la idea de negocio. Busca identificar los aspectos administrativos y legales para cumplir esos lineamientos y no incurrir en ninguna falta a la hora de desarrollar el emprendimiento. Obviamente, si yo voy a desarrollar una fábrica que produzca tenis, pues obviamente eso ya constituye una organización, una empresa. Y yo tengo que cumplir con lineamientos organizacionales del Estado, normativos, que establecen, obviamente, pues por ejemplo, la estructuración como tal, la conformación como tal de la organización, el nombre de la empresa, la contratación del personal. Tendré que validar aspectos legales como el tratamiento de materias primas, de productos terminados, la protección al consumidor. Yo tengo que evaluar muchos aspectos asociados no solamente a la producción del producto, sino ya lo que es el ejercicio de comercialización, de venta, de todo el aspecto relacionado a lo que va a ser el funcionamiento de ese emprendimiento mío que ya va a funcionar como una empresa. Finalmente, por último y en quinto lugar de nuestro plan de negocio encontramos el marco de finanzas. Este marco de finanzas comúnmente llega a ser identificado como la parte eh, más importante o la parte que tiene valor dentro del plan de negocio. Yo aclaro que cada uno de los apartados que acabo de mencionar son realmente significativos, son realmente importantes. Yo desde cualquiera de los apartados anteriores, como inversionista o incluso como emprendedor, puedo eliminar mi idea de negocio, puedo darme cuenta que posiblemente la misma no sea viable. No tengo que llegar hasta el punto de evaluar financieramente el proyecto para darme cuenta si es viable o no. Desde antes puedo darme cuenta si yo puedo desarrollar ese producto que quiero o no puedo desarrollarlo. Por ejemplo, como lo mencioné hace un momento, en el marco operativo yo puedo darme cuenta si yo soy capaz o no soy capaz de desarrollar ese producto con esas características, ¿sí? Si yo lo que quiero desarrollar es un vehículo eléctrico, pero ya en ese marco operativo me doy cuenta que yo no conozco cómo desarrollar un vehículo eléctrico, que no cuento con la tecnología, que en el país no se cuenta con el acceso a ese tipo de tecnología para desarrollar esos productos, pues sencillamente doy por descartado desde allí el proyecto de emprendimiento o la idea de negocio. Pero de todas maneras, el marco financiero se ha identificado por años como ese punto que define la viabilidad o no de una idea de negocio, de un emprendimiento. Simplemente el marco financiero lo que busca es resumir toda la información financiera que ha sido resultante de los apartados anteriores, es decir, el marco de mercados, el de operativo, el de organización, alimentan el marco financiero para determinar a partir de proyecciones, a partir de evaluación de elaboración del dinero frente al tiempo, si definitivamente ese proyecto de emprendimiento que yo quiero realizar es viable o no es viable. Bien. Ya vamos a ver en detalle un poco sobre las características y los elementos que tienen cada uno de ellos, pero sépase, como lo he dicho, que cada uno de ellos es sumamente importante a la hora de definir si un proyecto es viable o no es viable dentro de este plan operativo. Empecemos entonces por el marco de presentación. Como lo he dicho, el marco de presentación busca realizar una breve descripción del contexto bajo el cual se desarrolla
este plan de negocio o la idea de negocio. Elementos básicos que debe contener ese marco de presentación. En primer lugar, los datos del emprendedor, la persona o conjunto de personas que va a desarrollar el emprendimiento, que tienen la idea de negocio, que tienen el conocimiento, perdón, sobre la temática que se está trabajando. Posteriormente encontraremos el resumen ejecutivo. Este es el apartado que inicialmente les mencioné, que podría hacerse al final del ejercicio, ¿no? La idea es resumir, hacer una presentación breve de lo que posteriormente se va a trabajar dentro del plan de negocio, es decir, hacer un abrebocas para quien lea el plan de negocio, para ese inversionista, para incitarse a validar, para interesarse en leer de allí en adelante lo que describe el plan de negocio. Luego mencionaremos el objetivo general, es el objetivo central que va a tener el emprendimiento. Obviamente, cuando yo decido desarrollar un emprendimiento es porque con anterioridad he logrado percibir que existe una necesidad, que existe una insatisfacción dentro del mercado, que hay algo que no se está atendiendo, que hay un conjunto de consumidores que no están siendo satisfechos por parte de los proveedores que ofrecen los productos que ellos adquieren. Entonces, esa necesidad que yo he identificado me lleva a proponer un objetivo central, la producción de un producto con X o Y características. Ese será, por ende, nuestro objetivo central del emprendimiento. Luego encontramos objetivos específicos, son los paso a paso, son esos diferentes escalones, por decirlo de esa manera, que me van a permitir a mí alcanzar ese objetivo general. Los objetivos específicos son los pasos previos que yo debo desarrollar para que finalmente yo pueda llegar a alcanzar ese objetivo central que tiene mi plan de negocio. Luego encontraremos una justificación que busca describir por qué es importante que yo desarrolle y lleve a cabo ese emprendimiento. Yo voy a mostrar allí elementos realmente atractivos y significativos para los inversionistas, ¿no? Yo siempre debo traer la atención de los inversionistas, siempre debo mostrar la atracción que tiene ese emprendimiento para nunca perderlos, ¿no? Nunca perder la atención de los inversionistas a la hora que estén leyendo el plan de negocio. Y por último, vamos a hablar de los antecedentes, que es una descripción de posiblemente las actividades que con anterioridad se han desarrollado en torno a ese emprendimiento que yo quiero desarrollar. ¿A qué hago referencia? Posiblemente si yo he identificado una falencia dentro del mercado, pues no es, pues bueno, es posible, pero las probabilidades son mínimas en que yo sea el único que haya identificado que existe esa necesidad dentro del mercado. Posiblemente ya otras personas han identificado anteriormente que efectivamente existe ese vacío dentro del mercado, que existe esa necesidad, esa insatisfacción por parte de los consumidores. Posiblemente con anterioridad otro tipo de individuos, personas, grupo de personas hayan buscado la oportunidad de crear ese proyecto o un proyecto similar de emprendimiento, que hayan creado un producto similar al que yo quiero ofrecer, un servicio similar al que yo quiero vender dentro del mercado. Entonces, yo lo que debo buscar es qué antecedentes existen en torno a ese emprendimiento que yo quiero desarrollar. ¿Sí? Tengo que tratar de identificar si anteriormente alguien lo intentó realizar, tengo que tratar de aprender de esas buenas prácticas, identificar qué fue lo bueno que hizo ese emprendedor y, más importante aún, aprender de los errores que se cometieron, ¿no? Tratar de identificar por qué no tuvo éxito ese producto. Si hubiese tenido éxito, pues posiblemente yo no hubiese identificado ese vacío dentro del mercado, ¿no? Entonces tratar de identificar cuál fue el error que cometió ese emprendedor, ese grupo de emprendedores, qué falencias tuvo ese producto o servicio que se ofreció, qué no cumplió, qué le faltó, para desde este punto, desde esta perspectiva, tratar de diseñar e implementar las diferentes estrategias que van a corregir y van a mitigar que a futuro se llegue a presentar ese mismo inconveniente con el proyecto de emprendimiento que estoy emprendiendo ahora yo. ¿Listo? Posteriormente, en segundo lugar, encontramos el marco de mercados. Como ya lo mencioné hace un momento, el marco de mercados busca demostrar que efectivamente existe un número mínimo de clientes que está interesado en adquirir el producto con las características que yo quiero ofrecerlo. Yo tengo que segmentar muy bien
ese conjunto de consumidores, primero, para demostrar que hay un potencial de mercado, que hay potencialmente individuos que quieran adquirir un producto con X o Y características, pero muy bien o muy puntualmente para lograr identificar cuáles son esas necesidades puntuales que tienen esos consumidores. Si yo, por ejemplo, vuelvo y cito el ejemplo que mencioné hace algunos minutos del vehículo eléctrico, si yo em, realizara un estudio de mercado y planteara a la hora de segmentar ese objetivo de mercado y yo planteara cuántas personas quisieran tener un vehículo eléctrico, pues posiblemente el número de personas que les gustaría tener un vehículo eléctrico sería muy grande, ¿no? Sería una gran cantidad de individuos. Pero si yo ya segmento mucho más ese número y trato de dividirlo, de acotarlo a cuántas personas que quisieran tener un vehículo eléctrico están en condiciones de adquirirlo, pues ya el número se reduce mucho más, ¿no? Y cuando yo empiezo a identificar ese tipo de características puntuales hacia lo que yo quiero ofrecer o lo que puedo ofrecer, pues me daré cuenta de que ya el número posible de compradores no es tan grande, sino es un número más pequeño, pero un número más real, ¿sí? Un número más definido de personas que realmente podrían estar interesadas en adquirir mi producto y que están en condiciones de adquirirlo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que se va a realizar es tratar de identificar, como ya lo dije, el número mínimo de clientes que pueden adquirir el producto, pero más allá de eso, vamos a poder identificar realmente cuáles de esos compradores pueden adquirir mi producto y qué características tienen esos consumidores. ¿Por qué es importante identificar las características? Porque a partir de esas características, perdón, y a partir de esas necesidades podré yo modificar o moldear puntualmente el producto que voy a ofrecer. Si yo identifico que el cliente lo que busca es un producto que tenga alta tecnología, pues yo entonces voy a tratar de diseñar y elaborar un producto que ofrezca esos beneficios. Y a partir de tener esa claridad en la característica que debe contener el producto, pues de esa manera se desprenderán más adelante los diferentes apartados del plan de negocio, ¿no? A la hora de realizar el plan operativo me daré cuenta entonces que para producir un producto con alta tecnología yo tengo que contar con esa tecnología o por lo menos tengo que tener acceso a la importación de esa tecnología. El costo que genera eso, el aumento del precio en el producto que voy a ofrecer, si la persona obviamente está en capacidad de adquirirlo o no está en capacidad de comprarlo. De cierta manera, entonces, acá nosotros identificamos y caracterizamos puntualmente las necesidades que tienen los clientes. Esas necesidades también nos permiten, además de constituir el producto o de diseñar, de hacernos una idea de las bondades que vamos a ofrecer dentro de nuestro producto, también nos permite otro elemento adicional y es identificar las características, los em, tipos de compras, ¿sí? Las actividades comunes, ¿sí? Las características puntuales que tienen los consumidores o los potenciales consumidores que yo voy a tener dentro de mi mercado objetivo. Así, de esta manera yo podré definir las estrategias de precio, de promoción, de comunicación, de servicio. Por ejemplo, si mi idea es ofrecer los productos e identifico que la mayor cantidad de mis consumidores está en la parte suroccidental de la ciudad, ¿de qué me serviría a mí colocar un punto de venta en la parte nororiental de la ciudad, ¿no? Esto me sirve entonces, además de conocer las características que ellos quieren de los productos, me permite conocerlos ellos aún más, y establecer estrategias para, de cierta manera, estar de cerca y estar constantemente comunicados con ellos. Si yo identifico que dentro del nicho de consumidores que voy a orientarme, me doy cuenta que la mayoría de ellos no utilizan, por ejemplo, televisión como medio de comunicación para enterarse de las noticias o de los eventos del entorno, sino que utilizan redes sociales. A mí de qué me serviría establecer un plan de publicidad utilizando radio y televisión. No tendría sentido, ¿no? Trataría de realizarlo por medio de las redes sociales. O, por ejemplo, si también identifico que los consumidores no hacen uso de servicio postventa, sino que son consumidores que no
compran un producto y no vuelven al concesionario o no vuelven al punto de venta para realizar mantenimiento, ¿de qué me serviría a mí preocuparme por establecer de manera estructurada un servicio postventa en vez de contratarlo con un tercero? Entonces, de cierta manera, ese conocimiento de los clientes me lleva a mí a poder diseñar y estructurar lo que más adelante voy a desarrollar para los canales de atención, de comunicación, de percepción de nuestros clientes. Luego de nuestro marco de mercados vamos a encontrar el tercer lugar, ya vamos por la mitad, el marco de operaciones. Ese marco de operaciones contiene, como lo he dicho, la estructura definitiva del producto que se va a ofrecer y el paso a paso que se necesita para poder construir ese producto con esas características. Uno de los primeros elementos que vamos a mencionar es la ficha técnica del producto, porque la ficha técnica obviamente describe las características que tiene el producto, describe también los elementos que lo componen y por ende también describe las funcionalidades que el mismo tiene. Nosotros debemos cumplir con eso que mencionamos dentro de la ficha técnica, ¿no? No sería viable que nosotros describiésemos unas características y funcionalidades dentro de la ficha técnica y el producto no las cumpliera. Debemos cumplir con eso que vamos a mencionar allí. Vamos a validar un estado de desarrollo, porque antes de desarrollar un vehículo eléctrico nosotros debemos validar qué se ha hecho hasta el momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo sobre ese producto. Vamos a hacer un estudio del arte. Actualmente, cómo se encuentra el desarrollo de ese tipo de producto, qué se realiza, cómo se construye, qué elementos se utilizan, qué maquinaria y qué tecnología es necesaria para el desarrollo del producto. Por último, vamos a encontrar la descripción del proceso. Vamos a definir el paso a paso que se necesita para poder elaborar ese producto que yo quiero ofrecerle a los clientes, qué conocimiento requiero, qué tecnología necesito, qué materia prima necesito, cuáles son el proceso paso a paso para desarrollar esas actividades, la capacitación que necesito hacerle al personal, el uso de las herramientas tecnológicas, si necesito capacitar también al personal en esas herramientas tecnológicas. Voy a definir puntualmente, paso a paso, de manera metódica, cómo, desde que llega la materia prima, cómo es el paso a paso de todo el desarrollo para conseguir el producto final. Acá en este apartado es como yo les mencionaba hace un momento al inicio de la sesión sincrónica, es el punto en el cual yo le voy a demostrar al cliente dominio sobre el tema, dominio sobre lo que se va a desarrollar, dominio sobre lo que se va a realizar. Yo acá le demuestro a ellos si realmente conozco y tengo las capacidades para desarrollar ese emprendimiento que quiero realizar en el mercado. Luego de esto encontramos un comparativo entre necesidades y requerimientos. Debo conocer claramente qué es lo que previamente logré identificar dentro de ese marco de mercados, ¿sí? Que logré identificar que los clientes, los consumidores tenían X o Y necesidades, que buscaban en el producto X o Y beneficios. A partir de ese conocimiento, transformo esos requerimientos en objetivos que se pueden cumplir dentro de este paso a paso. Hago un plan de producción, cuánta capacidad yo tengo para producir mensualmente. Esto tiene que ir al orden, obviamente, de una demanda proyectada, ¿no? Esa demanda proyectada nosotros la identificamos en el marco de mercados. Si yo identifico que mi producto que voy a ofrecer no es perdurable, es decir, que es un producto de consumo, y que los potenciales consumidores que he logrado identificar es un nicho de personas de 50 personas. Puedo identificar entonces que el número de clientes que yo tenga sea 50 a la semana, por decirlo un simple ejemplo. Entonces yo tengo que establecer un plan productivo que no sea superior tal vez a ese un nicho de mercado que esté muy a la par, ¿sí? Porque de nada me serviría yo identificar que tengo 50 personas que pueden adquirir mi producto semanalmente y establecer un plan operativo que me permita producir 500 unidades al día, ¿no? Sí, sería una sobreoferta y creo que ya en la segunda semana estaríamos quebrando la empresa. Entonces, debemos identificar de acuerdo a esa necesidad también la capacidad de producción. También voy a realizar un plan de compras, identificando cuánto necesito para elaborar un producto y cuánto me van a comprar de ese producto, pues yo puedo hacer una idea de cuánto necesito comprar en materia prima y podré definir en este apartado cuáles son los costos totales de la producción del emprendimiento que quiero realizar. Posteriormente encontramos el marco de organización y este marco está asociado a lo que es la estructura organizacional que puede llegar a tener nuestra idea de negocio.
Este aspecto debe evaluar todo en cuanto a la estructura organizacional y a los aspectos legales bajo los cuales se va a desarrollar el emprendimiento. Por los aspectos administrativos, se debe validar la contratación que se va a realizar al personal interno. Debemos cumplir con una normatividad del país, de la región, que establece algunas características de contratación, de salario mínimo, de pagos, de contrato por horas, ¿sí? Y esto obviamente pues obedece al mercado en el cual yo vaya a actuar. Digamos que sería algo normal que nosotros hablásemos de contratación, ok, pero debemos tener en cuenta bajo qué condiciones se va a contratar, en qué mercado se va a contratar. Yo hace algún tiempo, como les mencioné en la sesión de bienvenida, yo trabajé en la organización multinacional Despegar.com y teníamos operación en diferentes países. En Colombia estábamos un equipo, los principales equipos estaban Colombia, Argentina y Brasil. Hay un pequeño grupo en Uruguay, pero de todas maneras en cada uno de los países había una oficina. La operación, por ejemplo, del call center de atención al usuario, que pues es una de las operaciones más grandes en términos de áreas de trabajo. Digamos que ningún área de trabajo es tan grande como la de atención al cliente por el tipo de organización. Em, esa operación estaba centralizada en Colombia. Y nosotros nos preguntábamos en varias ocasiones por qué esa operación estaba centralizada en Colombia. A nosotros nos vendían la idea que la operación se centralizaba en Colombia por el acento y por el trato que tenían naturalmente los colombianos al hablar. Bueno, resulta que realmente la intención de centralizar la operación en Colombia era por costos operativos. Contratar en Colombia es mucho más bajo, a un menor costo, que contratar el mismo personal, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, en Uruguay, por ejemplo, en Ecuador, por ejemplo, en México. Contratar en Colombia a ese personal era prácticamente una tercera parte de lo que podría llegar a costar en otros países. Entonces, acá nosotros tenemos en cuenta ese aspecto de contratación, cómo, bajo qué medidas y bajo qué condiciones se va a contratar al personal que va a desarrollar el emprendimiento. Además de esto, vamos a identificar otro tipo de riesgos legales, como por ejemplo, si en el mercado en el cual yo voy a actuar existe alguna normatividad particular, existe algún tipo de protección al consumidor, existe el uso de alguna materia prima que, por ejemplo, genere afectación al medio ambiente, por ejemplo, que exista la prohibición de utilización de una materia prima en particular y yo me quede sin materia prima. O por ejemplo que el producto que yo vaya a desarrollar o elaborar tenga algún tipo de impacto medioambiental y eso puede llegar a acarrear alguna sanción, alguna demanda en contra de mi empresa. Entonces, desde ese aspecto legal, nosotros también validamos y blindamos al emprendimiento de los posibles efectos legales que pueda llegar a generar la idea de negocio. Bien, nosotros como resultado de este apartado podremos identificar unos gastos administrativos. Esos gastos administrativos son el resultado del ejercicio que no es operativo de la organización, pero que requiere para su desarrollo. Por último, encontramos el marco financiero. Y como lo anuncié también al inicio de la sesión sincrónica, este marco financiero resume la información resultante de varios apartados anteriores. Es utilizado el marco financiero en muchas ocasiones como la unidad o el elemento que permite validar finalmente si un emprendimiento o si una idea de negocio es viable o no. Como lo he dicho, desde apartados anteriores yo puedo identificar si la idea que tengo de negocio es viable o no es viable, pero pues comúnmente este apartado financiero es realmente determinante, precisamente por lo que mencioné también al inicio de la sesión cuando dije que pues el limitante principal a la hora de ejercer un emprendimiento es el aspecto financiero. Entonces, el marco financiero se alimenta de los marcos anteriores, como lo es del marco de mercados. Del marco de mercados toma algunos elementos fundamentales, como la proyección de ventas, ¿sí? La proyección de consumidores que van a adquirir mi producto, la proyección de los canales de utilización, la proyección de esos canales de publicidad. Allí podremos hacernos también una idea del costo de divulgación de nuestro producto,
de los canales y los servicios postventa. Del marco de operaciones tendremos prácticamente absolutamente todo, porque podremos identificar las compras que requiere la organización, la capacidad que se necesita, la tecnología, cuál es el costo productivo, cuál es el costo de operación de la organización, poder encontrar el costo unitario por cada uno de los productos que se desarrollen. A partir del costo unitario de producción podré calcular un margen de ganancia y calcular el precio final para cada producto. Del estudio administrativo organizacional vamos a poder identificar los gastos administrativos del emprendimiento y podremos hacernos una idea entonces de todos los egresos que tenga la organización. Los ingresos estarán dados obviamente a partir de las ventas que tenga la empresa. Esas ventas están dadas obviamente pues a partir de esa proyección de ventas. Perdón, los ingresos están dados obviamente a partir de la proyección de ventas y del precio unitario que también he logrado identificar dentro del marco operativo, ¿no? Entonces, simplemente pues multiplico el precio del producto que he definido por el número de ventas proyectado y tendré un ingreso proyectado para un periodo. En el detalle de egresos, simplemente pues tendré el detalle de los gastos administrativos, el costo operativo, los costos no asociados a la operación. Todos estos están dados a partir del estudio administrativo y del estudio operativo. En el estudio operativo pues está asociado todos los aspectos de producción de la empresa. Simplemente podré entonces encontrar el total de egresos que requiere mi organización, encontrar una utilidad a partir de restar los egresos de los ingresos potenciales que tenga la empresa, encontrar una utilidad bruta, realizar el pago de unos impuestos, o bueno, no el pago, sino el cálculo del pago que tendría que pagar en impuestos. Obviamente esto también es fuente de información el estudio administrativo, porque en cada uno de los países esa tasa impositiva es distinta. Un cuento es, digamos, Colombia, donde la tasa impositiva, digamos, para las empresas sea de un 18%. Otro tema muy distinto es, por ejemplo, Argentina, donde la tasa impositiva sea del 25%, mucho mayor. Otro aspecto distinto, por ejemplo, puede ser Uruguay, donde la tasa positiva sea del 12%, ¿no? Entonces, esto varía dependiendo del país, esto varía dependiendo del mercado, varía dependiendo de la industria, ¿sí? Entonces, acá se realizará un pago de impuestos y finalmente podré encontrar una utilidad neta. Esa utilidad neta que ustedes ven en el ejemplo en pantalla es una utilidad neta proyectada. Yo estoy proyectando mi idea a unos 10 periodos, pueden ser, por ejemplo, unos 10 años, en los cuales he proyectado las posibles ventas que tenga mi empresa y esa será la utilidad que me genere el emprendimiento de manera proyectada. Esto lo van a ver obviamente los inversores porque saben que a partir de esta utilidad neta es que pueden salir los dividendos, las ganancias o la retribución que ellos puedan tener al haber invertido en ese emprendimiento o que puedan llegar a invertir en ese emprendimiento. Acá debemos tener en cuenta un aspecto fundamental y es el valor presente neto. No es lo mismo 10 millones de pesos hoy a lo que eran 10 millones de pesos hace 10 años o a lo que puedan llegar a ser 10 millones dentro de 10 años. El dinero pierde poder adquisitivo frente al tiempo. Debemos tener en cuenta ese aspecto. No es lo mismo, como lo digo, lo que yo puedo comprar hoy con 10 millones a lo que voy a poder comprar dentro de 10 años. Entonces, este dinero que se encuentra en el flujo de caja proyectado es un dinero proyectado a futuro. Pero los inversionistas saben esa información, ellos saben que ese es un dinero proyectado a futuro, ellos todo el tiempo están pensando en aspectos en términos financieros, saben que si yo proyecto a 10 años 24 millones de pesos no es lo mismo que hoy decir 24 millones de pesos, entonces para eso sirve el valor presente neto. El valor presente neto nos trae al día de hoy un valor proyectado a futuro. Ese cálculo lo vamos a poder validar más adelante, posiblemente en la siguiente sesión sincrónica. No es algo puntual al día o a la temática trabajar de emprendimiento, pero que debemos conocer importante es que nos permite traer al día de hoy un valor que se encuentra proyectado a futuro. Obviamente teniendo en cuenta elementos o factores macroeconómicos como lo son la inflación, la variación esa que les menciono del dinero frente al tiempo,
y de esa manera pues podremos entonces definir claramente cuál será el ingreso o la retribución real que tenga un emprendimiento si se pone en marcha. No es una camisa de fuerza, no es algo que no se pueda modificar o cambiar. Cuando yo obtenga los resultados de estos diferentes estudios, yo podré diseñar, idearme, implementar alternativas, cambios, modificaciones que me permitan a mí, pues de cierta manera, mejorar esos resultados, optimizar esos resultados que hasta el momento está consiguiendo el emprendimiento o que hasta el momento se están demostrando allí en el plan de negocio. Puedo yo reducir costos. Si yo ya he hecho la planeación del producto y me doy cuenta que elaborar ese producto con X funcionalidad es muy costoso, pues podré modificar el producto y que no cumpla con esa funcionalidad, siempre y cuando eso no afecte la adquisición del producto por parte de los consumidores. Porque si es la funcionalidad principal que ellos buscan, pues obviamente no la debo eliminar. Pero sí podré entonces entrar a evaluar diferentes elementos, diferentes aspectos que me permitan a mí encontrar que el proyecto del emprendimiento sea viable o sea más atractivo para los inversionistas. Y podré entonces empezar a diseñar a futuro diferentes estrategias, herramientas que permitan, como lo digo, optimizar esos resultados. Pueden ser el incremento, variación de los ingresos, ofreciendo elementos alternativos, servicios postventa, como le dije en un inicio, si eso hace parte de lo que buscan los consumidores y yo puedo encontrar la manera de hacerlo competitivo y hacer un servicio postventa que genere ingresos, pues puedo ofrecer ese tipo de alternativas que optimicen y que mejoren los resultados que se están consiguiendo en aspectos financieros del plan de negocio. Mis estimados estudiosos, lo único que me queda por mencionarles es nuevamente la siguiente actividad evaluable será el quiz sobre los conceptos de innovación, creatividad y emprendimiento. Ese quiz tiene cierre el 1 de marzo a las 8 de la mañana. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí atento a resolver todas sus dudas, sus inquietudes y a resolver cualquier tipo de solicitud que ustedes tengan y en la cual pues yo les pueda colaborar. Muchas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Feliz tarde, noche y hasta pronto.